El doctor José Silier Ruiz es un connotado neurólogo con ejercicio en prestigiosos centros de salud pública y privada del país. Un hombre ya que ha estado ligado, dentro de otras cosas, a la comunicación, y agradezco de corazón al doctor Silier que haya tenido pues la condescendencia de cogerle prestado a su paciente momentito, ¿no?, para compartirlo con nosotros, sobre todo con los televidentes, para un poco hablar de neurología y hablar de algunas enfermedades que pues se derivan del sistema nervioso central. No sé si estaré hablando algunas cosas que el doctor estaría pues compelido a corregirme. Así que, doctor, ¿cómo anda usted, caramba? Bien, bien, bien. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le agradecemos la oportunidad del diálogo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor, cuando la gente dice, bueno, estoy nervioso, tengo como una crisis de nervio, ¿es tan así? ¿A qué se relaciona eso generalmente? Es una expresión que con mucha frecuencia la encontramos en nuestro consultorio. Ajá. Y más en los últimos años, Sí. donde la vida se ha hecho un poquito estresada y donde a veces nos complicamos la vida sin saber cómo nos la estamos complicando. Es una expresión que lleva a uno a tener que conversar con el paciente, Sí. dialogar con él. ¿Por qué? Porque a veces simplemente son cosas muy simples, que a veces te sacan de ese estado anímico, de esa forma tuya de poder llevar la vida. Y escuchar al paciente en esos casos es básico, Ya. porque a veces son cosas simples que podemos resolver con palabras muy fáciles, pero además a veces sabemos que hay pacientes que por su propia naturaleza se hacen la vida compleja y no saben cómo enfocar su realidad. Eso nos lleva a veces un ratico, porque poderte convencer de cómo tú puedes aprender a cierta edad a manejar mejor tu salud, tu estrés, tu comportamiento con los demás, no es fácil. ¿Cómo no? Y generalmente esa conversación, doctor, es para no tener que llegar a medicar, ¿verdad? A medicar. Esa es la parte básica de nosotros, yo creo que como médicos, que es la prevención. O sea, a veces el paciente llega en un momento en que aún no se necesita el medicamento. O sea, con unas conversaciones reiteradas y un razonamiento y una disposición del paciente a asimilar y a tratar de cambiar algunas cosas, o sea, se logra un buen objetivo. Pero es básico primero oír el paciente, escucharlo con atención y que el paciente esté en disposición de querer mejorar ese estado anímico. ¿Cómo no? Doctor, a propósito que usted dijo del estrés, ¿qué tan penetrante ha podido tener en este tipo de sociedad el estrés y cómo puedes inclusive patológicamente ya crear problemas de salud a una persona? El estrés andamos con él todo el día. Sí. Todo el día andamos todos con el estrés. Desde que uno sale, el tránsito, las imprudencias a veces que encontramos en el medio. El estrés, si lo vemos de una óptica neurológica, te puede complicar la vida. ¿Por qué te puede complicar la vida? Porque el estrés es un factor desencadenante de muchas otras cosas, si tú no lo sabes manejar. Todos tenemos estrés, pero un estrés no llevado como uno debería de llevarlo, te puede llevar a crisis hipertensiva. Doctor, yo no sufría de la presión, pero ahora yo tengo un programa de televisión, yo tengo que ir a otra actividad, tengo varias actividades, tengo que ir a la universidad a estudiar de noche. Entonces, ese, como decimos en la calle, ese ajetreo te lleva mañana a un posible dolor de cabeza, una presión alta, dolores en el cuerpo,
O sea, gastritis. Usted como que me está haciendo medio un diagnóstico a mí. Pero ¿qué es lo que más nosotros le tenemos temor al estrés? Que a veces llevamos el estrés hasta la cama. Lo llevamos al hogar. En el hogar, ¿cómo tú lo refieres? Estoy incómodo sin saber por qué, me molesto, le hablo mal a los hijos, la comida no me acentúa como yo quiero, no tengo un diálogo agradable con la familia, en la noche no puedo dormir como realmente me pide el cuerpo, porque hay personas que no saben despojarse del estrés en la casa. Ya. Entonces lo llevan hasta la cama. Doctor, no puedo coger el sueño. Doctor, duermo un ratico, pero me despierto pensando en los problemas del mismo día. Entonces, ¿qué es lo primero que uno le enseña a las personas que manejan mucho estrés? O sea, cómo buscar situaciones en las que ellos puedan aliviantar ese estado. Tú llegas a tu casa al mediodía, no todos lo hacemos, pero uno lo hace con cierta frecuencia, una música agradable, unas palabras agradables a la compañera, a los hijos, una salida nocturna que puede ser hasta el cine, pero con las calamidades que estamos viviendo ahora, las personas hasta miedo tienen de ir al cine de noche. Claro. A veces tú quieres ir a un restaurante a sentarte, a darte, a lo mejor a compartir un rato con unos amigos, pero llegar tarde a la casa de noche te cambia la situación. Sí. Entonces el estrés para nosotros es básico. ¿Por qué? Porque el estrés te puede llevar a situaciones difíciles de tú poderla manejar a veces. Doctor, las cosas se me están olvidando. Yo no pienso como yo pensaba. Yo me incomodo sin saber por qué. Me molesto sin saber por qué. Y cuando tú vienes a ver, es un paciente que no está manejando como debe de ser realmente su estado situacional diario, el diario vivir. ¿Cómo no? Y eso es sumamente importante, no solamente para la persona que como tú o como yo, que nos manejamos un ambiente profesional. Eso es importante para cualquier familia, Claro. porque se siente en el ambiente familiar, tú lo trasladas a la familia, lo trasladas a veces hasta los amigos. Sí. Estoy estresado y estoy incómodo y te hablo mal, sí. Tengo una respuesta que no es la adecuada contigo, y todo eso es una forma desesperada tuya que no te está dando cuenta porque no está manejando esa situación emocional como debe ser. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A propósito, usted hablaba de olvido y parece que tenemos un enemigo silencioso con respecto al olvido. Nos estamos refiriendo al Alzheimer. Conozco una persona, sin tener que mencionar su nombre, que 60 años quizá, y caminábamos juntos en el mirador y de buenas a primeras pues me encontré con su esposa y le pregunté por qué fulano no está viniendo y dice, bueno, hay un problema de Alzheimer. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo puede ser si ahí, porque lo importante en esa caminadera no era lo que uno iba conversando, sino que después cuando terminábamos eso se hacía un coloquio y se arreglaba y se destruía y se enderezaba el país, y una persona con mucha capacidad de argumentación. Y entonces me dice, la memoria inmediata la ha perdido. Y conozco también de otro profesional que me dicen ligado a la comunicación que también joven y parece que está padeciendo este tipo de problemas de salud, el Alzheimer. Y entonces, bueno, ¿qué tanto lo podemos tener cerca de nosotros y qué... Como usted dice ahora, las cosas se me están olvidando, pero esos son los problemas. O sea, ¿qué hay de eso, doctor? Tú me has llevado a un tema que vamos a conversarlo con cierto detenimiento, porque lo estamos viendo más de lo que nos podemos imaginar. No me diga una cosa así. Hay una epidemia. Ya todos nosotros
tenemos un amigo que está siendo manejado por Alzheimer. No me digas. Tú haces una encuesta de 10 familias, 12 familias, y tú encuentras que hay uno padeciendo de Alzheimer. Anteriormente, cuando en mi edad juvenil, te decían, él tiene una demencia senil. Él tiene una demencia ya porque tiene 70 años, sí, 75 años, y le comenzó una demencia senil. Pero ¿qué pasa? Que lo que tú dijiste al inicio, o sea, fíjate, es un paciente de 60 años. Así es. Es un paciente que hace unos días estaba haciendo su vida normal. Llegaba de su trabajo a una institución financiera de prestigio y allá nos juntábamos. Sí. Sí. Mi mensaje hoy en la mañana, que yo quisiera que quedara realmente, es el que yo te voy a decir ahora, con relación al Alzheimer. Por favor, cuando nos demos cuenta de que nuestra mente no está manejando la situación del diario vivir como debe de ser, hay que visitar al médico. Uno se da cuenta de cómo lentamente la mente le está cambiando, pero no quiero aceptarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, un ejemplo, ese amigo tuyo, un individuo profesional, tenía forma de cómo él evadir esa realidad. Y decía, es que estoy cansado, es que a lo mejor el problema de anoche no me dejó. Exceso de trabajo. Me bebí unos tragos anoche y amanecí así. No. Ahora en los eventos internacionales, lo que se insiste es tratar de pescar el paciente cuando ya esos síntomas empiezan a aparecer. Porque son de pequeñas detonaciones que van apareciendo, que el paciente lo sabe y lentamente se van profundizando. Si el paciente se da cuenta de eso, lo correcto es, vamos al médico y vamos a conversar con el médico. ¿Qué se te olvida? Porque a veces yo le digo a los pacientes en el consultorio, doctor, yo a veces se me olvida dónde pongo la llave, pero hay una cosa que tú tienes que darte cuenta. A veces usted pone la llave en un lugar o pone los espejuelos en un lugar. En el momento en que usted lo puso ahí, su mente estaba en el supermercado o su mente estaba en el arreglo del carro. O sea, su mente no estaba en ese momento. Es posible que eso sea pasajero. Pero a la esposa, ¿dónde puse los espejuelos? ¿Dónde puse la llave? Tú me dijiste que fuera al supermercado, porque cuando llegué aquí fue que me acordé. Tú me dijiste que le compraron a los niños 2 mascotas, pero entré al trabajo y se me olvidó aquí. Entonces, fíjate que se va haciendo una sumatoria de cositas que tú dices, eso fue que me pasó. No, cuando esas cosas comiencen a pasar, hay que ir al médico. ¿Por qué? Porque a veces es tarde cuando llegamos. Hay un cuadro clínico que nosotros tenemos que buscarlo, lo buscamos siempre con una diferencia con ese paciente. Hay un paciente que es el primero que nosotros tratamos de descartar, el paciente deprimido. A veces el paciente deprimido va a tu consultorio, pero no va con ese estado de ánimo porque está deprimido. Esa misma depresión nos puede confundir y pensar que estamos manejando un inicio de un Alzheimer y es un paciente deprimido. Entonces es importante descartar eso, que el médico tenga las herramientas para descartar cuando hay una depresión o cuando hay un inicio ya de un cuadro demencial. La palabra demencial es fuerte, pero es así. O sea, nosotros tenemos un término que se llama déficit cognitivo leve, déficit cognitivo severo, déficit cognitivo moderado. ¿Cuál es el leve? El paciente que, como tu amigo, a lo mejor no se daba cuenta, no sabía dónde ponía la llave, un día salió para la casa, pero llegué donde mi mamá, pero no era donde mamá que yo venía, era para mi casa. Yo fui al supermercado a comprar un paquete de cerveza o una carne, pero fui al supermercado y compré pasta de dientes y cuando llego a la casa me olvidé que era lo que yo iba a comprar. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria anuncia ese cuadro. Entonces es una recomendación. El otro día estábamos en un congreso y me tocó por casualidad hablar de eso mismo, sobre ese déficit.
y yo insistía sobre eso, la necesidad que tenemos de atrapar al paciente a tiempo, porque después ya es tarde. Y como te digo, a veces es más notorio en las personas con cierto nivel académico, porque a veces la persona de un nivel académico un poquito más bajo lo maneja y se queda con eso y va siendo peor. Pero todas las personas, nosotros recomendamos que ya se dan cuenta de que hay pinceladas en que no estoy manejando bien mi memoria, hay que ir al médico. Y es importante que el médico esté entrenado, o sea, para poder saber hacer esa diferencia entre una depresión, un paciente que comienza un cuadro de Alzheimer. ¿Cuál es la primera característica del Alzheimer? El olvido. El olvido. El olvido, y no solamente el olvido, el paciente deja de manejar su medio ambiente como lo manejaba anteriormente. Y el peligro de eso es, Héctor, que a veces ese paciente se da cuenta de que ya él no está mentalizando sus ideas como él quiere y se aísla. ¿Por qué se aísla? Porque ya él se da cuenta de que las palabras no salen como él quiere. Ya él no puede responder como él quiere. Ya él no tiene manejo, domina la situación como él quería. Entonces el paciente en un grado moderado ya comienza a aislarse. Eso ha estado pasando con el amigo, inclusive yo le pregunté a la esposa, digo, pero podemos irlo a visitar, a conversar. Dice, yo le aviso porque él no está en un estado de ánimo, para eso. Entonces digo, pero puede ir a caminar, porque igual dice, no, él no, definitivamente no quiere. Entonces realmente se está tratando en Estados Unidos, pero es un tema para la familia. Hay una señal que yo le digo a los pacientes y a los familiares. Ellos van al consultorio. Héctor, ¿cuándo fue la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre? La señora está al lado. Dile tú, hombre, que tú sabes. Ay, Dios mío. Héctor, ¿tú te recuerdas de qué día tú te casaste? Fulana, dile tú, hombre. Tú eres que lleva esa Tú eres que lleva esa cosa. Pero es que él está olvidando. Sí. Y la familia te dice, doctor, a veces conversamos con él y repite lo mismo. A veces él puede conversar con nosotros y no se dio cuenta de lo que habló ese día y vuelve y lo repite en la noche. Él se sienta a ver la televisión y a veces se olvida hasta qué programa quiere ver. Entonces ellos buscan una muleta que es la esposa o es la compañera, que a veces lo que realmente ponen el diagnóstico son los familiares, que te dicen, doctor, él está cambiando su manejo, él no era así. Entonces, es un paciente que tú tienes que saberlo llevar para no crearle una mayor depresión, porque él sabe que eso está pasando. Entonces, si tú se lo dices, oye, tú tienes un trastorno cognitivo que se puede ir degenerando, no. Entonces, es un paciente, hay pruebas que se llaman pruebas psicométricas que se le hacen al paciente. Yo tuve una paciente esta misma semana, la vi la semana pasada, y la hija es médico, y ella se ha dado cuenta que su mamá no está respondiendo. Para ella fue triste que yo le dijera, oye, tu mamá tiene un cuadro de un déficit ya de leve a moderado. Doctor, ¿cómo va a ser? Mi mamá todavía hace algunas cosas, que esto, que lo otro. Le hicimos las pruebas psicométricas y dio moderado. O sea, ya ese es un paciente que amerita urgentemente tratamiento. El tratamiento para el Alzheimer no cura, no se cura, pero tú puedes paliar la sintomatología. Y hay ejercicios, hay enseñanza para ese paciente que lo llevan a tener un mejor manejo. Tengo un amigo que hasta le han dicho que se ponga a jugar dominó y que se ponga dentro de otras cosas, como hacer. Digo, bueno, pero... Héctor, es importante, muchos amigos, compartir con los amigos. Cuando tú tienes ese intercambio, tu mente viaja a diferentes sitios. Ya. El juego de dominó lo recomendamos. Los juegos de llenar crucigrama es importante. Pero es más importante
tratar de tener la mente lo más sana posible, lo más relajada posible. Yo le digo, tú tienes amigos, y yo no sé si a ti te pasa, a ti no te pasa porque tú caminas en el mirador. Nosotros tenemos amigos que están en su casa el sábado completo, y tú encuentras el mirador hermoso de Framboyán, y tú le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que tú pasaste a ver los framboyanes del mirador? Uy, sí bien. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Boca Chica a recordar lo que era la matica? Sí. O sea, gente de 60 años estoy hablando. Sí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con eso? Que usted viva refrescando su memoria y que si se da cuenta de que hay cosas que ya van siendo detalles, hay que irla a atencionar. Entonces estamos hablando de que es una situación de que ya no solamente se ven personas de edades avanzadas, se pueden detectar hasta en personas de 50 años. Sí, ya, tú lo encuentras de personas de 48, 50 y pico de años que te llegan, y eso es ahí un poquito más difícil. Doctor, pero eres muy joven. Sí. ¿Cómo es posible? Sí, es importante la historia familiar. A veces venimos con familias que han tenido el mismo cuadro. Ya. Y si hay un grado de herencia, no hay una herencia directa, pero sí se da a veces en familiares que es más frecuente que el papá tuvo el Alzheimer, la hermana, mire, mi papá tuvo Alzheimer, mi mamá tuvo Alzheimer, y yo vengo porque yo siento que ya las cosas se me están olvidando un poco. Entonces, ese se me están olvidando un poco es a lo que tenemos que ponerle atención, porque por ahí puede venir ya un cuadro que mañana sea difícil de manejar. ¿Cómo no? Y estamos hablando, usted dice que ya de cada 10 familias es probable que... Tú encuentras, tú conversas, mira qué rápido tú dijiste, sí, un claro, amigo. No, 2 personas. 2 personas. Sí, claro. O sea, pero esas 2 personas... Uno que no creo que pase de 50 años y otro que tiene como 60 años. Ese de 50 años y ese de 60 años, hablando aquí como buenos amigos, hay que observar el manejo que han tenido esas personas en su vida. A veces yo le tengo miedo a los que son, pues yo no lo soy, a los que son muy psicorrígidos. Yeah. Esa persona que todo tiene que estar en orden, todo tiene que ser así, todo que tiene que ser. Llega un momento en que ya la vida no le permite llevar esa vida de esa forma, y ahí viene el deterioro porque ya no pueden manejar la vida como ellos querían. Entonces, lo que te decía ahorita, una vida relajada, compartir con los amigos, compartir con la familia, salir de paseo, un buen libro, un crucigrama, intercambiar, eso ayuda a que la mente se libere y que tú puedas tener un mejor vivir. ¿Cómo no? Voy a solicitar la anuencia del doctor Silier Ramírez, es un reputado neurólogo. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.